Hola, buenas tardes. Bueno, creo que ya estamos casi todos. Vamos a comenzar este webinar. Mi nombre es Clara Pérez Marcos, soy docente de Recursos Humanos en el Instituto Europeo de Posgrado y hoy vamos a analizar este webinar para ver cómo están cambiando las empresas y qué perfiles van a ser clave en un mundo que está ahora mismo pues, impulsado sobre todo por la globalización y la inteligencia artificial. Habremos visto que vivimos en un entorno cambiante donde los conocimientos se actualizan a una gran velocidad y lo que importa pues es un poco la capacidad de aprender, desaprender, reaprender. Se están valorando otras habilidades distintas y hay competencias que son herramientas para el futuro que aprenderemos en este webinar. Esto va a ser muy importante para definir cómo se seleccionará, cómo se va a desarrollar y cómo se valorará el talento en las organizaciones en el futuro. Aquí os dejo la agenda de hoy. Bueno, os pondré un poco en el contexto actual de cara a futuro, qué nuevos modelos de trabajo están surgiendo en estos momentos, qué están invirtiendo las empresas ahora mismo y en qué se enfocan a la hora de contratar talento. También, bueno, pues tendencias del futuro del trabajo, cómo implica la inteligencia artificial en toda esta irrupción de los nuevos modelos, perfiles técnicos y habilidades. Hablaremos de las soft skills más importantes que se están demandando ahora en estos momentos. Como todo, pues los riesgos y oportunidades que esto implica y cómo los vamos a afrontar. Casos prácticos, os comentaré pues, sobre varias multinacionales que han cambiado también sus modelos de trabajo, cómo lo han hecho. Y luego, finalmente, pues haremos nuestras conclusiones, reflexiones finales y habrá una ronda de preguntas para todos los que tengáis dudas durante el webinar, ¿vale? Así que aquí comenzamos. Os voy a lanzar una pregunta para que también la penséis y os imaginéis si vuestro trabajo actual o el trabajo al que os queréis dedicar va a existir en 10 años. Esto es una pregunta que se hacían el otro día varios de mis candidatos con unas edades alrededor de unos 40, 50 años, porque no sabían qué contestar a sus hijos, ¿no? Hace unos años, pues nuestros padres o abuelos siempre pues, nos decían pues, las carreras comunes, ¿no? Pues hijo, nieto, te tienes que dedicar a ingeniería, te tienes que dedicar a derecho, ¿no? Habían carreras muy comunes y muy generales que a día de hoy están cambiando mucho, ¿no? El sector tecnológico, por supuesto, no existía hace unos años y dentro de cada sector que va surgiendo y cada industria van también saliendo perfiles nuevos que a día de hoy, pero sí en 10 años, van a existir. Por lo tanto, yo saqué un dato de toda esta información que me decía que el 65% de las personas jóvenes van a trabajar en empleos que aún no existen. Esto es para pensarlo muy bien y sobre todo analizar qué ha ocurrido de hace 6 años aquí, que es cuando comenzó el COVID, y cómo se ha ido experimentando esta transformación radical. Se han ido reconfigurando un poco los roles tradicionales que había y se ha ido demandando un nuevo conjunto de habilidades pues para tener éxito en este nuevo mercado laboral actual, ¿no? Entonces, hablando de la digitalización, pues nos permite automatizar procesos y tomar decisiones basadas en datos. La digitalización, sobre todo en recursos humanos, significa, en mi opinión, usar la tecnología con cabeza. Por ejemplo, pues tareas que se repiten mucho puedan hacerse desde un sistema automáticamente. Nosotros, desde la compañía, desde la consultora, la utilizamos, por ejemplo, pues para filtrar currículums, que sean automáticamente con software en vez de ir leyéndolos uno por uno. Esto nos facilita muchísimo el trabajo, o enviar emails automáticos a candidatos, pues ya sea de confirmación, de rechazo, de seguimiento. Seguramente si habéis estado aplicando a trabajos o a empleos recientemente habréis visto que llegan muchos emails automáticos que parecen generados por una máquina. También a la hora de generar contratos o nóminas, pues en vez de hacerlo manualmente, poder usar esta digitalización, ¿no? Control automático de asistencia, de fichajes digitales. Por lo tanto, sirve también como recursos humanos. Ahora toma decisiones basadas en datos, no solo en intuición, y también se analiza mucho por qué la gente
pues por ejemplo, deja la empresa, el porcentaje de rotación, o para medir productividad y rendimiento con indicadores. Esto es un balance buenísimo, sobre todo para las empresas grandes y multinacionales, y han tenido pues también que invertir en herramientas, ¿no? En plataformas digitales como puede ser Slack o Microsoft Teams, que ahora nos facilitan mucho más la comunicación que antes no podíamos, y también el trabajo en equipo, incluso a distancia. También programas como SAP, Salesforce, pues centralizan toda la información de la empresa, lo cual permite pues tener toda la información de empleados en un solo lugar y automatizar muchos procesos. Por otro lado, tenemos la globalización, que significa que las empresas ya no trabajan solo en un país, sino que están conectadas con todo el mundo. Ya no contratan solo gente de una ciudad o de un país, sino de cualquier parte, lo cual abre muchísimo el abanico de talento. Pasa muy a menudo, sobre todo en el sector tecnología, lo vemos, que hay equipos de desarrollo de software en diferentes países y startups también que contratan a freelancers internacionales. Por lo tanto, el talento ya no depende de dónde vives, sino de lo que sabes hacer, y esto se va a seguir incrementando cada vez más de cara a futuro, ya que es un win-win para muchas empresas que se benefician también pues, ¿no? de ese talento que puede estar en cualquier parte, y a su vez también pues, exige mayor competitividad entre los perfiles. La inteligencia artificial, por supuesto, está cambiando la forma en la que trabajamos, ¿no? Porque puede hacer tareas que antes solo lo hacían las personas. Por lo tanto, bueno, pues eso da también un poco de miedo, ¿no? De cara a futuro, se van a eliminar puestos, no se van a eliminar, hablaremos de ello más adelante, pero por ejemplo en recursos humanos la IA nos permite publicar ofertas de trabajo en 2 segundos. Le damos a un clic y directamente nos formula una oferta de trabajo con los keywords o las palabras booleanas que nosotros les hemos dado, filtra automáticamente los currículums, selecciona los candidatos que mejor encajan con el puesto en milésimas de segundos. O sea, esto es una pasada. Y la inteligencia artificial es muy positiva, en mi opinión, siempre que la utilicemos en su justa medida. O sea, que no sea un reemplazo al ser humano, sino un complemento. Sobre todo pues para liberarnos de ese tiempo, ¿no? Y dedicarlo a pues otros temas valiosos como pueden ser colaboración, pensar, decidir, crear ideas, ¿vale? Debe utilizarse con un propósito y yo considero que nunca va a reemplazar esa intuición o ese análisis que tenemos los humanos para identificar ese talento para la cultura de una compañía, por ejemplo, ¿no? Como si esa persona a nivel personal es difícil que una máquina pueda analizarlo igual que nosotros. Pero sobre todo tenéis que tener claro que las compañías hoy en día están utilizando la IA para mapear habilidades en tiempo real, para identificar brechas de talento, sacar todos estos datos, riesgos de fuga, optimizar tareas administrativas, temas de formación, entre otras muchas cosas. Todos también tenemos claro que la pandemia del COVID pues, ha cambiado la forma de trabajar en muy poco tiempo. Por ejemplo, el teletrabajo o la digitalización ya existían, pero con la pandemia se han vuelto mucho más necesarios de un día para otro y mucho más fuertes. A muchas empresas, como sabéis, les obligó a trabajar desde casa con Zoom, con Teams, y han crecido también muchísimo las compras online, los servicios de delivery, negocios físicos que han tenido que reinventarse, digitalizarse rápidamente. Por lo tanto, hemos visto un cambio muy fuerte, donde antes pues, eran progresivos, pero ahora cada vez más se van acelerando con el tiempo. Cada año surgen nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Por lo tanto, lo importante no es ya no solo lo que sabes, sino tu capacidad de aprender a adaptarte, ¿no? Y ahora, pues lo veremos más adelante cómo hacen las empresas, pero forman a sus empleados para que pasen a nuevos roles cuando cambia el negocio, o personas que aprenden nuevas herramientas o tecnologías en poco tiempo para no quedarse atrás. En resumen, un poco de este contexto es: hay que adaptarse rápido, es mucho más importante que saber mucho. Aquí vemos un modelo de trabajo del antes y el después. Seguro que lo habéis vivido o lo vivís en vuestro día a día, cómo ha cambiado el mundo laboral comparándolo con el modelo tradicional de toda la vida. Antes el trabajo era principalmente presencial en una oficina.
Ahora muchas empresas combinan trabajo en casa, en oficina, y muchos trabajan incluso en remoto. Tiene sus ventajas, como la flexibilidad de poder trabajar desde donde quieras o conseguir el mejor talento, pero también tiene otros retos como pues, que se pierda ese engagement y esa cultura, ¿no? Entonces, por supuesto, hay puestos de trabajo como trabajos de fábrica o de ingeniería que es imposible tenerlos, tienen que estar presencialmente, por supuesto, pero cada vez más se valora puesto por puesto y hemos analizado desde Recursos Humanos que a futuro la oficina va a ser un lugar al que no se va a ir por obligación, sino que va a ser un espacio donde pues va a conectar, va a generar valor, va a inspirar y en mi opinión muchas oficinas se van a ir eliminando, aunque también tenemos ahora mismo un poco de disputa en ello porque hay, en estos momentos, en este medio plazo, hay algunas compañías que están volviendo a la presencialidad y esto pues está también cambiando un poco o confundiendo estos nuevos modelos de trabajo, pero realmente va a ser todo dirigido a la flexibilidad. Antes había horarios fijos, rígidos, ahora pues se valora la entrada y salida cuando tú quieras. Realmente es más importante el cumplimiento de objetivos que el horario, ¿no? Y esto pues permite a muchas familias la conciliación, y las personas ya no organizan su vida en torno al trabajo, sino que buscan que el trabajo se adapte a su vida. También el salario era el principal factor para elegir un trabajo. Ahora todo está cambiando y se valora muchísimo la experiencia del empleado. Yo he tenido en mis procesos de selección pues candidatos que me han rechazado ofertas de trabajo mucho más altas de sus actuales condiciones económicas porque no tenían el mismo teletrabajo o la misma flexibilidad que tienen actualmente, ¿no? Entonces, yo lo veo en mi día a día, que ahora hay otros factores como el bienestar, el well-being, oportunidades de crecimiento, el ambiente laboral, que se valoran muchísimo más de cara a cambiar. Y esto las empresas también lo tienen que tener muy en cuenta y lo están también valorando. Lo mismo pasa con las estructuras jerárquicas. Antes había muchos niveles de mando, ahora se trabaja mucho más en equipo, más de forma colaborativa, hay estructuras más horizontales, equipos multidisciplinarios y también las personas antes seguían una carrera más fija dentro de la empresa. Ahora, por ejemplo, es necesario aprender constantemente y adaptarte porque si no, te quedas atrás. Hay que desarrollar nuevas habilidades a lo largo del tiempo, ya que si no llega el famoso burnout, que lo habréis escuchado, y hay muchas empresas con las que nosotros también trabajamos que están sufriendo lo que se llama fugas de talento por todo ello. Entonces, dentro de lo que es la formación continua, hablaremos más adelante, pero hay dos puntos importantes, que es el upskilling y el reskilling. Para que lo entendáis así por encima, el upskilling es lo que se llama el perfeccionamiento, que es básicamente enseñar nuevas habilidades a un empleado para mejorar su desempeño en su puesto actual. Pero por otro lado tenemos el reskilling, que es el reciclaje profesional. Esto es un poco más reinventarse, formarse en nuevas skills o competencias que no sabías antes, totalmente nuevas, para poder ocupar un rol completamente distinto dentro de tu empresa. Pues pasar de un puesto de marketing a un puesto de finanzas o comunicación, para que me entendáis. ¿Vale? Y también, por último, las empresas antes solían tener equipos bastante homogéneos, perfiles similares en cuanto a formación, a cultura, forma de pensar. Ahora se valora muchísimo y se busca la diversidad y la inclusión, contar con personas diferentes en género, en cultura, en edad, en experiencias. Yo considero que las empresas se han vuelto más humanas y ahora se están creando entornos pues donde todos pueden aportar, todos se sienten valorados y esto no es solo una cuestión social, sino que también mejora la innovación porque los equipos diversos pues al final aportan diferentes puntos de vista. ¿Cómo están haciendo las empresas, ¿no? A la hora de invertir? ¿Cuál es su rol? En estos momentos en los que bueno, pues la fuerza laboral, ¿no? Está cambiando mucho de cara a futuro, nosotros aconsejamos mucho a las empresas que deben adoptar un poco un enfoque proactivo y estratégico a la hora de desarrollar competencias necesarias para enfrentar esos desafíos del mañana, ¿no? Algunas medidas, pues, por ejemplo, inversión en el desarrollo continuo,
las empresas tienen que ofrecer programas de formación personalizados constantemente para permitir a los empleados pues adquirir estas habilidades técnicas, ¿no? Lo que os hablaba antes del famoso upskilling y reskilling. Esto es esencial para acompañar todo lo que está surgiendo en la transformación digital y pues se da pues con cursos online, con talleres presenciales, con mentoring, con coaching. Entonces las empresas tienen que apostar por formar a su plantilla y ganar también en fidelización, en reputación, en adaptabilidad. Hay también un tema de edad en estos momentos en los que pues tenemos a empleados de 40, 50 años trabajando con empleados de 20 y 30 años. Las generaciones son distintas, por lo tanto, empleados más jóvenes van a venir con unas skills completamente distintas a empleados más senior, ¿no? También el fomento de una cultura de aprendizaje es importante, crear un ambiente de trabajo que fomente pues, esa curiosidad, la experimentación, la innovación, pues establecer mecanismos de reconocimiento y recompensa pues, para aquellos empleados que demuestran un compromiso con el aprendizaje continuo. Pues un extra de dinero al mes en nómina para que puedan invertir en un máster, por ejemplo, ¿no? O formaciones que cuenten también a nivel cualitativo para las futuras promociones. Adaptación o adopción de tecnologías emergentes, implementar nuevas herramientas y tecnologías que permitan mejorar esa eficiencia, esa productividad, la competitividad de la empresa, pues incluir la adopción de plataformas de colaboración online, herramientas de inteligencia artificial y luego también la adaptación de los modelos de trabajo. Pues flexibilizar los horarios laborales es importante, fomentar el trabajo en remoto y promover la colaboración entre equipos que están distribuidos geográficamente también es esencial, como hemos comentado antes. Aquí vemos un poco a diferencia de lo que hemos visto antes, no es lo que está pasando, sino lo que se espera que marque el futuro. Muchas cosas ya están ocurriendo. En esta diapositiva vemos pues, algunas de las principales tendencias que van a marcar el futuro del trabajo en los próximos años, como la economía geek, que hace referencia al aumento de trabajo freelance o por proyectos. Cada vez más personas van a trabajar de forma independiente para diferentes empresas en lugar de tener un único empleo fijo. Esto se ha estudiado, hay datos y pues se considera que el 50% de la fuerza laboral podría ser freelance en 2030. En mi caso, yo 2030 lo veo un poquito cerca, diría que más 2040 aproximadamente, pero cada vez está habiendo más contratación internacional y, por supuesto, más flexibilidad y eso lo vemos en las empresas constantemente. También la inteligencia artificial pues va a seguir evolucionando y no solo automatizará tareas, sino que también va a ayudar en esa toma de decisiones que va a haber complejas dentro de las empresas. La automatización va a ir más allá de las tareas simples y va a afectar a muchos tipos de trabajo, lo que va a obligar pues, a personas a que se adapten o incluso va a eliminar puestos de trabajo, lamentablemente. También estamos viendo que la población está envejeciendo, lo que significa que habrá menos jóvenes en el mercado laboral y será necesario aprovechar mejor el talento senior y fomentar un poco el aprendizaje continuo, ¿no? Y por último, las soft skills, que para mí es lo más importante y entraremos más en detalle, pero todo lo que se relaciona con habilidades como la comunicación, adaptabilidad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, son cada vez más importantes y para mí son incluso más importantes que los conocimientos técnicos. Entramos en lo que es la inteligencia artificial, que no solo transforma los productos y servicios, sino que también está revolucionando esta gestión del talento. Como os decía antes, la aplicación de la IA en los departamentos de recursos humanos ha abierto una puerta nueva y ahora hay una nueva forma de entender el trabajo, el talento, las relaciones laborales. Creo, en mi opinión, que su implementación aún no está siendo masiva. Realmente hay mucha gente que sigue aún pues en ese trabajo old school o les está costando, ¿no?, adaptarse a esta nueva marcha. Pero, como hemos comentado antes, utilizar la IA va a permitir, en cierto modo, optimizar todo lo que va en base al reclutamiento, a detectar talento, a personalizar incluso formaciones.
Ahora mismo, donde más lejos está llegando, y lo estamos viendo desde recursos humanos, es en el ámbito de reclutamiento y seguro que lo habéis visto también a la hora de cómo se filtran o se analizan los currículums en los procesos de selección. ¿Qué beneficios va a traer? Pues, por supuesto, automatizar tareas como generar informes en 0,2 segundos, generar contenido, encuestas, descripciones de puestos, respuestas automáticas, automatización de tareas cognitivas, todo lo que es procesar la información, tomar decisiones, liberar ese tiempo de recursos humanos para dedicarlo a tareas estratégicas, por ejemplo, ese prefiltrado y selección de candidatos, análisis de datos de desempeño, onboarding automatizado, las herramientas de seguimiento de candidatos, ¿no? El ATS que llamamos nosotros, ATS, con capacidades de IA, van a permitir analizar miles de perfiles en segundos. Es una locura. Va a detectar coincidencias clave entre el perfil del candidato y la exigencia del puesto, por ejemplo. También sugiere muchas veces filtros, palabras clave de cara a las búsquedas, ¿no? Estrategias para poder ampliar y afinar esa base de datos en la búsqueda de perfiles. Todo lo que es impacto en la productividad y eficiencia, pues mayor rapidez en los procesos administrativos, en las tomas de decisiones. Además, el impacto de la productividad es muy tangible y se puede analizar grandes volúmenes de datos para poder tomar decisiones más rápidas y precisas, ¿no? Pues, por ejemplo, optimizar horarios y turnos, optimizar recursos, anticiparnos a necesidades de equipo, análisis de rotación de personal, análisis de bajo de rendimiento. Por lo tanto, como beneficios o impacto positivo, yo diría que la IA nos proporciona muchísima eficiencia y rapidez y también mejores decisiones, ahorro de tiempo y, por supuesto, el candidato va a tener o se intenta que vaya a tener mejor experiencia tanto en un proceso de selección como una vez incorporado en la compañía. Riesgos, pues como todo tiene riesgos, pues sesgos en los algoritmos, ¿no? La IA puede reproducir sesgos si los datos con los que se entrena no son neutrales, hay que entrenarla bien, eso es importante. Deshumanización, pues al automatizar procesos se puede perder el trato humano en momentos clave como la selección o evaluación, por eso os decía antes que creo que nunca va a ser posible que la IA reemplace al 100% a esa intuición humana que tenemos nosotros. Dependencia tecnológica, pues las empresas pueden depender demasiado de sistemas automáticos y perder criterio propio. Y, por supuesto, impacto en el empleo. Algunas tareas administrativas, como os decía, lamentablemente van a desaparecer o cambiar, como pueden ser trabajos en asesorías o en despachos o en gestorías, y esto va a tener que obligar a reinventar ciertos roles. Y, pues, por supuesto, a futuro, ¿no? Tenemos una estrategia de recursos humanos mucho más estratégica, ¿no? La función, pues, va a ser menos administrativa, va a estar más centrada en el talento, en la cultura, va a ser más un apoyo que un sustituto, ¿no? No creo que reemplace a recursos humanos, pero sí ir cambiando ese modelo de trabajo y van a aparecer nuevos roles como analistas de personas, expertos en inteligencia artificial, luego entraremos más en detalle en los perfiles técnicos, pero todo esto va a ir muy aplicado a recursos humanos. Aquí os dejo mi fórmula clave que utilizo con los clientes y con las empresas, que es hard skills más soft skills es igual a empleabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en este contexto que estamos viviendo de cambio, no solo cambian los trabajos, sino que también las habilidades necesarias, ¿vale? Es decir, por un lado tenemos lo que es las hard skills, ¿vale? Que son las capacidades específicas que tiene la persona para un puesto de trabajo, qué sabe hacer, en qué se ha formado, siempre son cuantificables y medibles. Y por otro lado tenemos las soft skills, que no se pueden medir ni son cuantificables, ¿no? Son habilidades y capacidades sociales que traemos de base. Muchas veces son complicadas de aprender porque van mucho con la personalidad, con lo que tú has aprendido tanto en tu formación, en tu máster, en tu vida personal, en tu familia, y cada vez son más importantes y las empresas las miden para ver cómo nos relacionamos también con los demás, ¿no? Si encajamos en esa cultura de la compañía.
os pongo ejemplos, pues el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo, la capacidad de adaptarse constantemente. Estos no son habilidades que tú aprendes en un curso o en una carrera o en un máster, son habilidades que aprendes durante tu vida personal y durante tu trayectoria, ¿no? Entonces, para mí un poco el resumen es que el valor está cada vez más en saber aprender, en saber adaptarte, combinar habilidades, tanto técnicas como soft skills, y no basta solamente con saber una cosa, sino que las compañías pues buscan mucho ya perfiles híbridos, multidisciplinarios y sobre todo que se puedan adaptar bien a las nuevas tecnologías. Las habilidades más demandadas, los llamados soft skills o habilidades blandas, que llamo yo, son aquellas, como os decía, inherentes a nuestra propia persona, es decir, a nuestro carácter. No tienen que ver nada con los conocimientos técnicos de cada uno, nos diferencian del resto de compañeros y compañías del trabajo. En una misma empresa no van a existir siempre los 100 empleados de una empresa con las mismas personalidades, aunque estemos preparados incluso técnicamente de la misma forma para el puesto. Y en mi opinión, para poder destacar en el mercado laboral a futuro, es necesario desarrollar un conjunto de habilidades que complementen estos conocimientos técnicos que traemos, ¿no? Porque al final el mundo laboral del futuro va a tener unos niveles de sofisticación tecnológica muy elevados. Entonces, los personales que destaquen por sus habilidades blandas, ¿no? Por sus soft skills, pues van a tener un papel primordial, porque si yo sé trabajar en equipo, pero el compañero que tengo al lado no sabe, y los dos tenemos el mismo perfil técnico, yo siempre voy a tener ese valor añadido que él no tiene, ¿no? Son habilidades que no se pueden sustituir por máquinas, son difíciles de automatizar y van siempre a complementar a la tecnología. La comunicación es una de ellas y para mí es súper importante. No solamente se trata de escribir correctamente sin errores gramaticales, sino de poder expresar cualquier idea, pensamiento con claridad. Al final, un buen comunicador debe ser capaz de argumentar de forma coherente y persuasiva, ¿no? Debe destacar lo más relevante de su discurso y bueno, pues tener la capacidad de inspirar a quien quiera que sea su interlocutor, ya sea un compañero, sea su jefe, sea un subordinado, alguien por debajo, y tener muy buenas dotes comunicativas. La creatividad e innovación, pues cada vez es más importante, por supuesto, para poder adaptarse a nuevos desafíos. El trabajo en equipo, como os decía, siempre ha sido, es y seguirá siendo una habilidad fundamental en cualquier empresa. Cada vez más las organizaciones y el buen funcionamiento de una empresa se apoya mucho en el trabajo colaborativo, tanto en las personas de un mismo departamento como entre países y entre organizaciones. De hecho, las estructuras clásicas de organización, las jerarquizadas, están evolucionando hasta estructuras más horizontales. Por ello, pues un buen profesional o un profesional bien preparado debería siempre tener la capacidad de trabajar de manera efectiva con personas de diferentes culturas, de diferentes backgrounds y poder también gestionar incluso equipos en remoto. La adaptabilidad es una de las habilidades fundamentales, por supuesto, para afrontar cualquier cambio, tanto la forma de trabajar como las herramientas que se utilizan, ¿no? Si mañana tu jefe te dice que un proyecto tiene que cambiarse un 360 o ha salido un nuevo sistema, una nueva herramienta, tú tienes que tener ese conocimiento como profesional y esa capacidad de poder adaptarte y aprender constantemente, ¿no? Por eso leer e informarte también es imprescindible. Dentro de tu área de interés, dentro de otras áreas de conocimiento. No hay que tenerle miedo al cambio. Si estamos preparados, el cambio siempre va a representar una oportunidad de mejora. Y para mí, y sobre todo las empresas, lo que valoran es que seas flexible y que tengas esa capacidad de adaptarte a cambios constantes, te lo pidan o no te lo pidan, y a esas nuevas herramientas y formas de trabajar, como aprender, por ejemplo, nuevas habilidades, ¿no? Y la resolución de problemas, pues, por supuesto, saber o ser capaz de encontrar soluciones rápidas cuando vienen problemas y soluciones eficaces, sin perder los nervios y el control en entornos muy cambiantes, que esto cada vez es más común.
Por lo tanto, bueno, pues las habilidades técnicas pueden quedarse obsoletas, pero para mi opinión, las soft skills siempre nos van a permitir adaptarnos al cambio y esto es algo que valoran muchísimo las empresas hoy en día. Los perfiles más demandados, pues aquí nos entramos más en la parte técnica, ¿no? En un pasado no muy lejano, os diría que hace unos añitos, un título universitario era prácticamente un salvoconducto para la estabilidad laboral. Y ahora, pues el avance tecnológico ha dejado obsoletas muchísimas de las habilidades que se valoraban hace apenas una década, os diría. Y las empresas buscan ahora perfiles más especializados, más versátiles, capaces de adaptarse también a un entorno laboral que está en constante evolución. Y la demanda de profesionales altamente cualificados en áreas como la informática, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, esto ha experimentado un crecimiento exponencial. Estas disciplinas al final requieren pues, conocimientos técnicos muy específicos, pero también, como os decía antes, esas soft skills como la resolución de problemas complejos, que seas creativo, esa capacidad de aprender de manera autónoma, todo eso se va también a complementar a estos perfiles nuevos que están surgiendo dentro del mundo digital y tecnológico. Los perfiles pues especialistas en IA, analistas de datos, ciberseguridad, van a ser de los más demandados, os diría. Luego también va a haber muchos perfiles orientados a lo que es empresa más la parte digital. No solo se necesitan perfiles técnicos, sino también profesionales que entiendan el entorno digital desde el punto de vista del negocio y del cliente. Y también se valoran mucho los perfiles híbridos, es decir, personas que combinan conocimientos técnicos, pues sobre todo del área de tecnología, con visión de negocio. Ya pueden ser consultores digitales o analistas de negocio. Como todo, el futuro del trabajo pues presenta tanto sus riesgos como oportunidades. Entre los riesgos pues está la automatización de empleos, que puede eliminar tareas repetitivas, incluso algunos roles administrativos, como os decía, pueden desaparecer. La brecha de habilidades que deja a algunos profesionales pues atrás, sobre todo suelen ser perfiles un poquito más senior, ¿no? Que no tienen esas competencias digitales o técnicas o que no han nacido con, ¿no? En este nuevo mundo digital. Y luego, por supuesto, el burnout, que puede ser producto de la sobrecarga de trabajo porque hay un ritmo mucho más acelerado y unos cambios mucho más constantes que antes. Pero también trae oportunidades, por supuesto. Van a surgir nuevas profesiones, todo obviamente vinculado a la tecnología y a la creatividad, como pues especialistas en IA, como os decía, diseñadores de experiencias digitales, analistas de datos. Luego la flexibilidad laboral pues va a permitir un mejor balance de vida y de trabajo para poder compaginar ese trabajo híbrido y remoto. Y el talento global que abre las puertas a tener equipos más diversos y que estén especializados en cualquier parte del mundo, ya da igual dónde estés y dónde te encuentres. Por lo tanto, os diría que en recursos humanos nuestro reto, sobre todo, es minimizar esos riesgos y potenciar las oportunidades. Aquí os dejo unos casos, bueno, unos ejemplos, ¿no? De 3 empresas grandes, multinacionales, que tras la pandemia, sobre todo en estos últimos años, han adoptado unos nuevos modelos, ¿no? Por un lado tenemos a Google, bueno, empezó con un modelo híbrido formal donde los empleados trabajaban parte de la semana en remoto y parte en la oficina, un poco para la idea de poder buscar esa o equilibrar esa flexibilidad y colaboración presencial. Inicialmente introdujeron una política que se llamaba Work from Anywhere, que permitía trabajar desde diferentes ubicaciones, pero luego la ajustaron porque vieron bueno, que no estaba funcionando del todo y también para mantener cierta estructura y coordinación. Así que esto también muestra cómo las empresas pues, implementan o experimentan nuevos modelos y luego los van redefiniendo un poco a medida de que encuentran pues problemas que están surgiendo y que quieren bueno pues ir hacia ese equilibrio adecuado que necesitan.
Por otro lado, tenemos Workday, que se centró o se ha centrado mucho en todo lo que es la automatización de procesos de recursos humanos y desde hace ya varios años ha integrado la IA para automatizar tareas como pueden ser reportes de gastos, verificación de nóminas, creación de paneles de datos. Por lo tanto, pues realmente se han eliminado muchísimos puestos que tenían internamente y esto ha convertido procesos que antes tardaban en hacerse semanas, pues en hacerse en minutos, y ha liberado ese tiempo de esas figuras de recursos humanos dedicadas puramente a esta parte de administración o financiera, a centrarse en otras áreas dentro de recursos humanos. Y como tercer caso tenemos Unilever, que también ha adoptado la IA en todos sus procesos de reclutamiento. Han implementado un sistema que evalúa miles de candidaturas con juegos, entrevistas analizadas por una machine learning, test competenciales. Y esto lo que ha hecho ha sido reducir hasta un 90% de tiempo en los cribados de currículums y en las entrevistas preliminares. O sea, que imaginaros las miles de horas que se han ahorrado de trabajo manual y, por supuesto, todas esas personas que estaban realizando ese trabajo pues han tenido que reinventarse y hacer ese upskilling y reskilling que hablábamos antes para poder cambiar de modelo de trabajo y de puesto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues han empezado a existir también muchas plataformas como Halo que integran esta IA para evaluar la comunicación, el trabajo en equipo, competencias clave. También ya realmente hoy en día las empresas ya no se quedan solamente con el CV, ¿no? Utilizan pues estas evaluaciones automatizadas y estos test psicométricos para medir las habilidades concretas y los soft skills. Y algunos ATS, como os decía antes en los procesos, incorporan test de personalidad y capacidades cognitivas directamente en el proceso de selección. Esto ayuda a recursos humanos a tomar decisiones más objetivas y a identificar ese talento, ¿no?, que combina las capacidades tanto técnicas con habilidades humanas. Y ya llegando un poco a la conclusión, ¿no?, de todo lo que es pues este nuevo cambio, ¿no?, o este futuro del trabajo. Aquí os haría una pregunta y es: ¿qué estáis haciendo hoy que vaya a seguir siendo relevante mañana? Es decir, ¿os estáis dedicando vuestro tiempo o vuestro puesto de trabajo requiere unas skills que dentro de 10 años se van a requerir, van a ser necesarias, van a seguir existiendo o se van a poder realizar con una máquina, ¿no? Entonces, aquí yo analizaría ¿no?, me pondría a pensar un poco en que tanto las empresas como nosotros, los humanos, pues los individuales debemos prepararnos para el cambio constante, ¿no? Porque el cambio en el mundo laboral no es opcional, es inevitable, está ocurriendo ya desde hace varios años y cada vez va a más. La digitalización, la globalización, la inteligencia artificial, ya lo hemos visto, ¿no? Estas crisis recientes pues han acelerado muchísimo esta transformación y al final, para adaptarnos, el aprendizaje continuo se va a convertir en nuestra herramienta más valiosa, ¿no? Actualizar habilidades, explorar nuevas competencias, reinventarnos profesionalmente, todo esto va a ser imprescindible, no nos podemos quedar atrás, no tenemos que tener miedo al cambio ni a la tecnología, pero más allá de eso también valorar mucho las soft skills, esas habilidades humanas que sean lo que os marque la diferencia también de cara a futuro, ¿no? Y lo que las empresas cada vez más valoran. Cuánto de creativo eres, cuánto de pensamiento crítico tienes, cuánta empatía, capacidad de colaboración con otros equipos, súper importante, todos estos factores que nos van a permitir destacar y liderar en este nuevo entorno laboral. Y bueno, pues en resumen os diría que prepararse para el futuro del trabajo significa todo lo que es combinar el aprendizaje constante con el desarrollo de nuestras habilidades y competencias humanas, porque en un mundo cambiante, pues la adaptabilidad y las personas van a ser la clave del éxito. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, aquí abrimos el debate. Ahora abriré la ventana de preguntas.
que hayáis podido hacer e intentaré contestaros a todos, ¿vale? Me estáis preguntando muchos si os puedo compartir el enlace de la clase a los emails para poder tenerla grabada. Desde, desde IEP, vamos, estoy segura de que, ya que el meeting está siendo recorded, estoy segura de que os lo podrán enviar y si no, por supuesto, yo os pasaré un enlace y la información, ¿vale? No os preocupéis. También podéis agregarme a LinkedIn si queréis, Clara Pérez Marcos, y nos podemos tener todos en línea bueno, pues si ahora mismo nos surgen dudas, os podré contestar a todos las que tengáis o iréis teniendo seguro que en estas próximas semanas o meses que irán surgiendo y encantada, por supuesto, de conocernos. A ver, voy a ir leyendo una por una. Hola, ¿qué opinas sobre esas empresas que piden a los postulantes capacidad para trabajar bajo presión? Jonathan, pues, pues mira, Jonathan, realmente nosotros, o sea, esto es una capacidad que nunca jamás verás que la vamos a publicar de manera literal, ¿no? Como quien dice, sí que es importante poder enseñar o mostrarle a ese candidato, ¿no? Que está postulando el tipo de empresa al que está aplicando o el tipo de cultura. No es lo mismo una compañía multinacional de 20.000 trabajadores en los que pues seguramente te pidan deadlines muy continuas, muy a corto plazo, y es importante que ese aplicante o ese postulante sepa que va a adentrarse en un entorno con muchísima presión a una compañía pues más pequeñita donde igual los tiempos van más lentos y son distintos. Entonces, creo que es importante que siempre se deje saber cómo es el tipo de empresa y cómo es esa cultura, pero por supuesto cada uno tiene su forma y su ritmo de trabajar. Y yo creo que el candidato, ¿no? El postulante es el primero que le interesaría saber al tipo de empresa al que se va a incorporar, ¿no? Por lo tanto, cuanta más información tengas del modelo de trabajo y de cómo se trabaja, siempre va a ser un plus. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de intentar mejorar o aprender nuevas soft skills, Alejandro? Pues mira, Alejandro, yo te recomendaría realmente todo lo que son pues másters o coachings o formaciones siempre van a ser un plus en cuanto a habilidades blandas, pues poder hacer. Aquí hay cursos, por ejemplo, que hacemos muchas veces de comunicación, cómo mejorar tus habilidades comunicativas, porque muchas veces tú estás expresando algo y piensas que lo expresas de una manera pero de manera visual se te está viendo de otra, ¿no? Entonces, es súper importante los gestos, cómo te comunicas, por lo tanto, hay muchos cursos también de comunicación que los realizan muchísimos directivos aquí en España incluso empresas que los organizan. Trabajo en equipo también, pues intentar ¿no? Mejorar todo lo que seguro que tú ya tienes, que son esas soft skills, y sobre todo ver cuáles son para ti las más importantes de cara a tu siguiente step laboral. Si tú te quieres dedicar a recursos humanos, que es la parte de las personas es súper importante, pues todo lo que vaya ligado con esa comunicación, resiliencia, trabajo en equipo, es identificar esos soft skills y trabajar en ellos. Depende de
donde te vayas a dirigir en tu carrera. Luis Guillermo pregunta, ¿la IA hace más fácil la búsqueda de perfiles y análisis de bases de datos exhaustivas? Sin embargo, el elemento de diferenciación sigue siendo la persona. ¿Cómo podemos hacer ese cruce de datos con la propia comunicación que transmite el candidato en una entrevista? Entiendo que lo estás hablando desde una perspectiva de empresa, pero bueno, si quieres podemos hablar desde ambas. Desde una empresa, yo siempre voy a analizar esas soft skills, ¿no? O ese elemento diferenciador que para mí es la parte personal en las entrevistas. Es decir, la IA me va a facilitar a mí los datos o el poder encontrar esos perfiles que yo busco a la perfección con los keywords que yo le haya dado y con las características que me estén pidiendo o que yo necesite, pero es mi papel el poder saber o analizar en una entrevista cómo es ese candidato a nivel personal, haciendo preguntas, siempre intentar rascar lo máximo posible en esa parte de motivación del candidato, el porqué del cambio, cómo se encuentra ahora mismo, intentar sacar toda la información posible de cómo está esa persona a nivel personal, cuáles son sus principales puntos fuertes, puntos débiles, sus motivaciones de cara a un cambio, ¿no? Entonces, todo esto por parte de la empresa al final es un poco el papel del entrevistador. El papel del candidato en una entrevista, por supuesto, es intentar poder mostrarte lo más natural y lo más cercano posible para que la empresa siempre va a tener tu perfil en un papel, que va a ser tu currículum, pero tú eres el responsable de poder trasladar esta parte personal o estas habilidades que no se ven en un papel, ¿no? Que son parte de ti y eso, pues, conociéndose e intentando eh, poder, ¿no? Expresarlo de la mejor manera. Liliana pregunta, ¿existe una tensión natural entre la agilidad que demanda la innovación y las estructuras corporativas tradicionales? ¿Qué estrategias recomiendas para fomentar una cultura de aprendizaje continuo, lifelong learning, en equipos que están inmersos en operaciones críticas del día a día? Tienes toda la razón y esto es un tema, muy buena pregunta, Liliana, que está ocurriendo mucho a día de hoy. Empresas muy tradicionales en las que por parte sobre todo de dirección de arriba, ¿no? No están capacitados o no están aumentalizados de que hay muchos modelos de trabajo que se tienen que cambiar, que se tienen que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, es un poco trabajo de recursos humanos, diría, de los departamentos o de los head de cada equipo, el poder intentar fomentar o implementar, ¿no? Integrar este cambio para poder seguir adelante. Si hemos identificado que hay una brecha en cierta área y que tenemos que, pues, ya sea con herramientas para poder optimizar, pues innovar en herramientas o innovar en ciertas formaciones, tiene que hacerse desde el propio equipo o desde el propio departamento de recursos humanos eh, para que estos equipos, ¿no? Que estén en esas operaciones críticas, pues puedan ser más operativos, ¿no? Entonces, esto es complicado porque no es fácil para ciertas empresas el poder fomentar esa cultura de aprendizaje continuo, ¿no? Aún no están preparadas, es un tema que va surgiendo poco a poco. Yo creo que es cuestión de tiempo en el que se vaya viendo esa adaptabilidad por parte sobre todo de dirección de arriba, ¿no? Que son los que mandan en todas las empresas.
David Arturo pregunta, ¿cómo puedo hacer que mi hoja de vida pueda pasar los filtros que ahora utilizan las empresas a través de la IA? Aquí, David, te recomendaría que leyeras muy bien la job description o los requerimientos que te piden en el puesto de trabajo y que intentes adaptar tu currículum lo máximo posible, por supuesto, siendo realistas y sin mentir, pero adaptarlo lo máximo posible a esos factores o esas keywords que llamo yo o palabras booleanas que te están pidiendo. Si una compañía te está pidiendo comunicación, trabajo en equipo, te está pidiendo 6 años de experiencia con programa de A3 nóminas, por ejemplo, intentar, si tú lo tienes, que esto aparezca en tu currículum. Si no aparece, nunca va a ser filtrado, nunca se va a pasar ese filtro, porque el sistema automático que está utilizando la IA no lo va a detectar. ¿Vale? Entonces, cuanto más se asemejen esas keywords en tu perfil a las keywords que aparecen en la job description, va a ser siempre un plus, ¿vale? Por supuesto, lo que siempre os digo, no hay que inventarse un currículum o hacerlo exactamente igual que la job description si no es real, pero muchas veces al hacer el currículum se nos olvidan cosas y luego las vemos en los puestos de trabajo online y nos damos cuenta que son cosas que nosotros hemos hecho y que tenemos experiencia con ello. Juan Antonio pregunta, quiero saber su opinión sobre los MBA como habilidades. Bueno, realmente creo que todos los máster, formaciones extra que podáis realizar, cursos online, coaching, presenciales, siempre van a ser un plus, nunca va a restar en un currículum. Un máster en Business Administration creo que es muy importante y además es muy transversal en todo tipo de carreras, todo tipo de formaciones y de perfiles pueden realizarlo y puede ser un valor añadido. En mi opinión, y os aconsejaría, ya que tengo experiencia con ambos y lo veo en mi día a día, es que si lo hacéis, lo hagáis presencial, porque ese va a ser vuestro valor añadido de cara a poder conocer contactos, hacer vuestra red de contactos, de personas que seguro que a futuro os vais a encontrar en vuestra trayectoria profesional. Sin embargo, al realizarlo online, pues no tienes ese trato tan cercano y personal con tanto los formadores, los profesores, que son muchas veces directivos en empresas, como gente de tu propio máster que ya está trabajando y que incluso tiene puestos muy altos en sus empresas. Y yo creo que ese es el valor añadido de poder realizar ya sea un MBA o cualquier máster. Jonathan pregunta cómo recursos humanos ayuda a los líderes a dejar el lema de tener en su equipo solo personas leales, dejando a un lado las verdaderas competencias o más aún cuando en el equipo hay personas críticas profesionalmente hablando, situación que incomoda a esos jefes. Sí, esto es un tema diría que sensible, ¿no? Porque ocurre mucho a menudo. Nosotros, al ser una consultora, pues tenemos que aconsejar muchas veces este tipo de preguntas a nuestros clientes, ¿no? Que son las empresas. Y es complicado, ¿no? Yo creo que al final recursos humanos, su objetivo es ayudar desde dentro a los equipos y ver dónde están esas brechas que están igual impidiendo o no facilitando esa buena, pues ya sea por un lado buen ambiente de trabajo, buen ambiente laboral o esa facilidad de poder realizar el trabajo de manera óptima, ¿no? Por lo tanto, pues yo diría que siempre intentando con los líderes de equipo analizar el equipo e intentar, pues, oye, ver dónde están esas brechas, ayudar a esas personas. Siempre es importante, si hay algún problema interno, ya sea en un equipo o en una empresa, hablarlo con esa persona, ver qué soluciones se pueden llegar, ver si hay un cambio y de ahí tomar medidas y analizar las decisiones y ver los pros y los contras de poder contar con personas o no contar con personas. A la larga,
si vas a tener un equipo que te va a impedir, ¿no? Que solamente es leal, ¿no? Pero te va a impedir pues, poder ser más óptimo o poder ir mejorando como empresa, esto va a ser un problema. Entonces, por recursos humanos muchas veces es muy duro, pero por su parte, su papel o su labor es identificar esto y tomar medidas si es necesario, pero siempre desde la parte proactiva y desde la ayuda, si se puede. Luisa pregunta, ¿en el mercado actual no son las hard skills un filtro? Entiendo que las soft skills pueden marcar la diferencia, pero el filtro pareciera seguir siendo los hard skills. Probar que tienes experiencia previa en los cargos con esto, si no tienes los hard skills, ¿de qué manera cierras la brecha? Muy buena pregunta, Luisa. Aquí tienes que encontrar tu balance entre hard skills y soft skills, es decir, a qué puesto o a qué empresa te estás aplicando o te quieres incorporar y qué valoran. Como decía antes, ¿no? En una job description muchas veces se intenta poner las keywords y lo más importante, ¿no? Tanto competencias a nivel profesional como competencias personales. Habréis visto seguro en puestos, en definiciones de puestos de trabajo que indican, después de los años de experiencia, las habilidades técnicas te indican, quiero un perfil, bueno, pues que sepa trabajar en equipo, que sepa ser un líder, que haya gestionado equipos, que tenga una muy buena comunicación tanto escrita como hablada. Por lo tanto, tú tienes que ver qué te están pidiendo y qué puedes aportar tú de cara a no solo incluirlo en tu currículum, sino de cara a una entrevista el poder explicarlo. Nunca vas a poder explicar tus soft skills de la misma manera en papel, por escrito, que en persona. Eso es tu labor en las entrevistas de poder hacerlo. Pero todo lo que puedas incluir como información siempre va a ser un plus. Y si no tienes los hard skills, pues intentar fomentar esos soft skills, tanto por escrito como hablado, y poner ejemplos y el intentar explicar el por qué tu perfil es muy bueno para esa empresa, aunque no tengas la parte técnica, pero es muy bueno porque igual esto es para un proyecto en el que van a haber 10 personas en un equipo y tú sabes gestionar equipos, sabes de gestión, sabes comunicarte, sabes trabajar en equipo, sabes lo que son proyectos transversales. Estas habilidades soft tienes que explicarlas bien tanto en la entrevista como el currículum para que puedan balancear y puedan sumar mucho más que las habilidades técnicas si es que no las tienes. Bueno, si os parece bien, como aquí no veo más preguntas de momento, como os decía, podemos si queréis, conectar a través de LinkedIn y ahí os puedo responder las preguntas que necesitéis, ¿vale? Espero haber podido ayudaros lo máximo posible, que haya sido un buen momento para compartir las ideas, ¿no? Y un buen espacio para poder ponernos todos al día. Y en cualquier caso, espero poder ayudaros, que os vaya a todos fenomenal y estaremos conectados. Muchísimas gracias a todos.